Bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos con mucho gusto y damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí para escuchar y compartir la palabra del Señor. Así que pues para aprovechar el tiempo vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Yo le invito a que nos acompañe ahí desde su casa orando con nosotros. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que esa palabra será de bendición a nuestras vidas, porque todo lo que viene de ti es bueno, es bendición, Padre. Gracias, y en tus manos ponemos este tiempo, este momento, que los hermanos que se van a conectar sean bendecidos, Dios mío, por tu palabra. Gracias, y en tus manos ponemos la vida de tu siervo igual. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, y les recordamos que estamos con el tema de amores ilícitos. Ya se nos compartieron 13 y pues hoy se continúa con esto. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, pues vamos a ir, vamos a tratar de pues hablar de los 26 amores ilícitos, y este día vamos a estar hablando del número 14 y nos quedan todavía 12 por hablar, hermanos. Entonces comenzamos. El número 14, hermanos, de los amores ilícitos se encuentra en 2 de Pedro 2:15, donde dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces aquí encontramos, hermanos, el amor al premio de la maldad. Y cuando vamos a buscar en el diccionario Strong la palabra premio, encontramos que es un pago. Es el pago por servirle. ¿Por servirle a qué? A la maldad. Entonces es como una recompensa, es un salario, es un galardón, es un jornal que se le da, ¿verdad? Y ¿a quién? Al que le sirve a la injusticia, al que le sirve a lo ilegal, al que le sirve a aquello que es moralmente malo, al que le sirve a la iniquidad, al que le sirve al agravio. Entonces estamos hablando pues que amar el premio de la maldad es un amor ilícito. Entonces, hablando ya un poquito más claro, ¿qué es amar el premio de la maldad? Bueno, la Biblia dice en la Biblia al día, han abandonado el camino recto. Entonces, hay quienes abandonan el camino de la rectitud y se han extraviado para seguir la senda de Balaam. Hay un camino, ¿verdad? Que es uno de los caminos que están, que nos llevan a la perdición, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de perdición. Y la senda de Balaam, hijo de Bosor, dice la Biblia al día, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Le encantaba o amaba el salario de lo ilegal. Le encantaba, hermanos, el salario de lo injusto, de la iniquidad, de lo moralmente malo. Entonces, la Biblia, las Américas, hermanos, dice que Balaam amó el pago de la iniquidad. La Biblia Dios habla hoy, dice, quiso ganar dinero haciendo el mal. Entonces, querer ganar dinero haciendo el mal es amar, hermanos, el pago de la iniquidad, el pago de la maldad. Y cuando vemos en la palabra de Dios para todos, que es una versión bíblica, dice que le encantaba que le pagaran por hacer maldades.
Ahí encontramos pues a Balaam, aquel profeta que era vidente, hermanos, que veía con los ojos abiertos los planes de Dios para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios para todos que le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Eso significa amar el premio de la maldad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo quizás un poco fuerte, pero hay quienes quieren ganar dinero, haciendo lo malo, como literalmente lo dice la Biblia. Dios habla hoy, ¿verdad? Que quiso ganar dinero haciendo el mal, por ejemplo, vendiendo drogas, por ejemplo, secuestrando, ¿verdad? Haciendo fraudes. Eh, Hay muchas formas de ganar dinero haciendo el mal. Entonces, el premio de la maldad, hermanos, es cuando alguien ama el premio de la maldad, es cuando alguien quiere ganar dinero haciendo el mal. Cuando alguien, ¿verdad? Le encanta que le paguen por hacer maldades. Alguien que se deja seducir por un salario injusto. Alguien que por dinero se da a hacer lo malo. Alguien que se deja sobornar por la injusticia. Eso usted lo puede investigar, hermanos, en las diferentes Biblias, en la Biblia Palabra de Dios, en la Biblia Castilian, en la Biblia NBE, que también es una versión muy importante, hermanos. Y ahí encontramos pues que Balaam murió después de haber sido un vidente genuino, y él involucionó a ser un profeta a sueldo, hasta convertirse en un adivino. Usted lo puede investigar, la vida de este hombre llamado Balaam, que terminó, hermanos, siendo un adivino, y en esa condición murió. Entonces, cuando se ama, hermanos, el premio de la maldad, usted sabe que el pago de la muerte o la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, cualquiera que intenta, ¿verdad? Que ama el pago de la iniquidad, que quiere ganar dinero haciendo el mal, hermanos, la muerte va a llegar, porque la paga del pecado viene siendo la muerte. Entonces, ese es el número 4, el número 14, perdón, de los amores ilícitos. Número 15 y 16 se encuentran en un mismo verso, en Proverbios 17-19. Y fíjese que ahí dice, el que ama la transgresión. Mire qué tremendo, amar la transgresión. El que ama la transgresión ama la contienda. Ahí están dos tipos de amores: amar la transgresión y amar la contienda. Tienen una relación muy íntima. Entonces dice, la palabra transgresión, dice el diccionario Strong, que viene de la palabra pesha y significa revuelta, significa rebelarse, significa traición, defecto, falta, fraude. Entonces eso es transgresión. Y la palabra contienda tiene que ver con querella, o sea, con discutir, con pelear, con contender, con debatir, con buscar disputas. Entonces, hermanos, el que ama la transgresión, el que ama la revuelta, el que ama la rebelión, el que ama la maldad, el que ama ofender a otros, el que ama, hermanos, traicionar, esa persona ama la contienda, ama el debate, ama la disputa. Entonces, ¿qué significa esto entonces? El que ama la transgresión, ama la contienda. Lo vamos a ver de acuerdo a algunas versiones. Por ejemplo, la versión CJ dice, el que ama el pecado, ama los golpes. Entonces, hermanos míos, aquí nos está hablando un poco más claro, ¿verdad? Que el que ama la transgresión, el que ama el pecado, ama el pleito. Jeremías, la Biblia Jerusalén 2001 dice, el que ama las riñas, ama el delito. Porque, ¿verdad? El que anda siempre, hermanos, metido en riñas, no falta que cometa un delito, un mal golpe, manda a alguien al hospital
o al panteón y la persona que golpeó va hasta pues a las autoridades y después, hermanos, tendrá que ir a una prisión. Dice la Biblia, Dios habla hoy, al que le gusta ofender, le gusta pelear. Eso es lo que significa, pues, el que ama la transgresión, ama la contienda. Entonces, debemos nosotros como cristianos evitar ofender con nuestras palabras. Amar la transgresión es amar la contienda. O sea que si alguien ama ofender a otros, esa persona ama pelear. Al que le gusta ofender, le gusta pelear. La palabra de Dios para todos, en esa versión dice, al que le gusta discutir, le gusta pelear. Entonces, a veces uno tiene que evitarse el discutir con la gente, ¿verdad? Por cosas que uno tiene la convicción. Si aquella no la tiene, no discutas, no pelees, no ames la transgresión, no ames la contienda. Y luego dice la versión la versión oro, dice, amigo es de discordias el que hace nacer pleito. Fíjese que qué importante es esto, hermano. Que el que ama la discordia, ama, digamos, acá en Tabasco decimos cucar. ¿Cuál sería la palabra técnica para alguien que hace nacer pleitos? Alguien que amarra navajas, dicen en otro lado. Alguien que provoca problemas, ¿verdad? Alguien que le gusta la transgresión, las discordias, es alguien que hace que se produzcan problemas entre familias. Entonces, mis hermanos, no amemos la transgresión, porque entonces estaremos amando los pleitos. Perdón, pero yo era una persona que amaba, hermanos, la contienda. Me encantaban los pleitos. Pero a medida que vamos entrando en la palabra, en el conocimiento de la palabra, hermanos, nos vamos dando cuenta que ese es un amor ilícito, que a Dios no le agrada que seamos pleitistas, que peleemos con otras personas porque no comparten nuestras convicciones o nuestra creencia, nuestra fe. ¿Sabe usted, hermanos, que el evangelio no se impone, sino que se expone? Entonces, esos son el 15 y 16, ¿verdad? Ya vimos que amar el premio de la maldad es 14, amar la transgresión es 15 y amar la contienda es 16. Ahora, la número 17, hermanos, 17 de los amores ilícitos y el 18 van de la mano, fíjese. Proverbios 21, 17 dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino, ahí hay dos amores ilícitos, amor al placer y amor al vino. Entonces, esto y otros, y en este texto dice, y el que ama los ungüentos no se enriquecerá. Aquí hay tres entonces, hermanos. Entonces aquí yo tengo un detalle, entonces me faltó ponerle el número 19. Pero amar el placer, amar el vino y amar los ungüentos. Dice el diccionario Strong, hermanos, que la palabra placer tiene que ver con alegría, con jovialidad, con deleite, con placer, pero en el aspecto festivo, ¿verdad? Entonces, y el vino tiene que ver con efervecer, con el vino fermentado, con intoxicarse, con embriagarse. Entonces, el que ama el placer y el que ama el vino y el que ama, hermano, los ungüentos, esa persona, dice la Biblia, que será pobre, no se enriquecerá. Le voy a leer algunas versiones, hermanos. Por ejemplo, la Biblia al día dice, el que ama el placer
se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Y yo no sé cómo usted lo interpreta, ¿verdad? Pero yo entiendo aquí que el que se deleita, el que queda esclavizado de aquello y no le importa cuánto va a gastar por un poco de placer, por un poco de vino o por perfumes carísimos. Entonces, hermanos, esa persona se arruina. Eso es lo que dice aquí la Biblia, hermanos, la CJ. Dice, se arruina el hombre que ama el placer. No será rico el aficionado a los banquetes. Hermano, y de verdad, en serio que hay gente aficionada a los banquetes. Esa es su diversión. Y está bien, ¿verdad? Quizá tener de vez en cuando un momento, ¿verdad? De gozo y de algarabía y de banquete con la familia, pero no podemos estar viviendo constantemente, ¿verdad? En el placer, en los banquetes. La Biblia Jerusalén 2001 dice que el que ama el placer pasará necesidad. Entonces hay gente que está dispuesta a gastarse, ¿qué le diré? Para mí 10,000 pesos es bastante. 20,000 pesos en una fiesta, hermanos, en una boda, en un 15 años, en una pachanga, como le llamamos acá en Tabasco, hermanos, y no importa si luego van a estar endeudados con el banco, con todo mundo. Entonces el que ama las fiestas, el placer, pasará necesidades. El que ama el vino, el que ama los perfumes, no se hará rico. Entonces, como que este texto nos da a entender, hermanos, que cada uno de nosotros podríamos llegar a tener un nivel mejor de economía si nos evitáramos tantas fiestas. Hay personas que, hermanos, se endeudan con el banco o se endeudan de otra forma, hermanos, para poder hacer una gran fiesta y quedar bien con la sociedad. Y luego, hermanos, vienen a la ruina. La Biblia Dios habla hoy, dice, el que se entrega al placer, el vino y los perfumes, terminará en la pobreza. Tres amores hay aquí. El amor al placer, el amor al vino y el amor a los perfumes. Hay quienes aman los también si tienen para comprarlo, qué bueno. Pero entonces pero debe haber un equilibrio. La palabra de Dios para todos, mis hermanos, dice, el que solo busca la diversión siempre tendrá necesidad, pues nunca progresa el que ama el vino. Dice otra versión, la NBE, dice, quien ama los festejos acabará mendigo. Quien ama vino y perfumes no llegará a ser rico. Entonces, hermanos, amar estas tres cosas va a llevar a la persona a la ruina. Cuando hablamos de la palabra amar, ya lo mencionamos, pero amar es deleitarse en. Amar es quedar esclavizado a algo. Hay gente, hermanos, que está viendo el calendario y ya viene la Navidad y ahora vamos a gastar y ya viene el año nuevo también. Y entonces cuando llega el año nuevo dicen, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado un montón de deudas. ¿Verdad? Y ya viene el 6 de enero, el día de los Reyes. Ahora vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a comprar una rosca, pero una rosca buena, ¿verdad? Y vamos a hacer fiesta. Y ahora el 14 de febrero, y del 14 sigue otra pachanga y otra fiesta. Y creen que la vida es pasársela de fiesta en fiesta y de gastarse. Al fin de cuentas, mañana moriremos, dicen algunos. Pero luego, hermanos, quedan en gran necesidad. Terminan mendigando, consiguiendo dinero aquí, consiguiendo dinero por allá, viendo a ver quién le presta, hermanos, comiendo lo que se pueda
en los días posteriores a las fiestas. En los días posteriores. Mire, yo conozco gente que por causa del alcohol, hermano, no tienen dinero y andan pidiendo prestado. Y trabajan todo el tiempo, pero el alcohol les ha llevado a la ruina, porque no les permite pensar, les mata las neuronas del cerebro, hermano. O sea que embrutece cada vez más. Entonces, aquí hay entonces, hermanos, llegamos hasta el número 18, aunque debería ser el 19, ¿verdad? El placer, el vino y los perfumes. Ahora, el número 19, amar el dinero y la abundancia. Mire, aquí hay otros dos, que debería ser entonces 20 y 21. Perdón que hice aquí, no fui enumerando bien, pero amar el dinero y la abundancia, mis hermanos, son dos cosas. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Fíjense lo que estamos mencionando aquí. Y cuando hablamos de eso, hermanos, del dinero, estamos hablando de plata, de precio. Cuando se habla de abundancia, hermanos, se habla de ruido, de tumulto, se habla de riquezas, de provisión. Entonces, otras traducciones dicen, en la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, dice, el amante del dinero. Recuerde que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero el que ama el dinero siempre quiere más. El amante de las riquezas nunca cree tener bastante. Y ese es un amor ilícito, hermano. Una cosa es trabajar porque el dinero es, hermanos, un siervo, no un dueño de nosotros. El dinero debe ser, hermanos, administrado. Lo que le corresponde al Señor como diezmos y ofrenda, eso es del Señor. Y el resto nos queda a nosotros y eso nos va a dar, hermanos, para todo lo que necesitamos porque el Señor lo va a multiplicar. Pero hay gente que ama tanto el dinero, hermanos, que no aparta para el Señor lo que le corresponde. La Biblia CJ dice, a muchos bienes, muchos que los devoren. O sea, cuando los bienes aumentan, aumentan los parásitos, hermano. Aumentan las situaciones, las necesidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja hay? ¿Qué ventaja saca el propietario, el que tiene tantos bienes y tanto dinero? Solamente los ve pasar. Porque fíjense que en este tiempo, hermanos, tener dinero abundante y ostentarlo ante la sociedad, hermanos, hay muchos parásitos que están esperando a ver quién tiene dinero para ver si pueden hacer un acto ilícito, ¿verdad? Y llevárselo unos días a esconder por ahí y pedir dinero a la familia. Entonces, hermano, es el que no tiene dinero está batallando a ver si alcanza y trabaja de sol a sol y de domingo a domingo trabajando, hermanos, a ver si tiene dinero y nunca tiene. Y el que lo tiene, hermanos, ahí anda viendo que no le vayan a hacer algún mal. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es amar al Señor por sobre todas las cosas y no amar al dinero. Ver el dinero como un siervo, no como un amo. La Biblia, lenguaje sencillo, dice de esta manera, hermano. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Dice la Biblia, eso tampoco tiene sentido. La Biblia oro dice, el avariento jamás se saciará de dinero, y quien ama ciegamente las riquezas, ningún fruto sacará de ellas. Luego también es esto vanidad. Yo le voy a hacer una pregunta, tal vez usted escuche esta palabra más al rato o después. Yo voy a hacerle una pregunta a usted que no está conectado tal vez ahorita. ¿Desde cuándo usted está esperando ser rico y tener suficiente dinero para solventar todas sus necesidades?
pero cada día que pasa y cada semana que pasa se da cuenta que no lo tiene. Porque mire, el avaro no es la persona que tiene bastante dinero y que es codo, egoísta, sino que el avaro es alguien que va detrás del dinero y nunca lo obtiene. Jamás se sacia. Y entonces, hermanos, en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces hay quien ama el dinero, hermanos, y mire, con tanto amor que tiene al dinero, se olvida del amor por su esposa, de darle tiempo a su compañera, de darle tiempo a sus hijos. Se olvida, hermanos, de descansar. Se olvida del amor a Dios, porque la raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. Mire, la Biblia al día lo traduce de esta manera, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La Biblia Castilian, hermanos, dice, porque la raíz de todos los males, fíjese, la raíz de todos los males es la afición al dinero. Entonces hay gente, hermanos, que es aficionada al dinero. Y por el afán de conseguirlo, algunos se han desviado de la fe y se han visto sumergidos en muchas preocupaciones angustiosas. ¿Y cómo no se van a angustiar, hermano? Si no tienen su mirada en Cristo, sino que tienen su mirada en las riquezas de este mundo. Pero el que mira hacia Cristo, el que mira hacia Dios y espera en Él, hermano, dice la Biblia que la riqueza, la verdadera riqueza viene de las manos del Señor. Es- Eso, la Biblia dice, hermanos, que el Señor es el que enriquece. Y esas riquezas no traen preocupaciones, no traen angustias. La Biblia es lenguaje sencillo, hermanos. Y cuando hablamos de riqueza no nos referimos nada más a la economía, al dinero. Nos referimos, hermanos, a la paz, al amor, al gozo, a las bendiciones de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Hermano, a esta palabra no hay que añadirle mucho. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia y el amor, hermanos, al dinero y el amor a la abundancia. Hermanos, a mucha gente lo ha apartado del Señor. Entonces ya tenemos hasta aquí 19, el número 20. Amar lo que avergüenza. Mire, Oseas 4:18 dice, su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Fíjese, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y esa palabra, hermanos, que se traduce como avergüenza en esta versión, en la Reina Valera, dice que significa desgracia. Desgracia, afrenta, deshonra, ignominia. Entonces hay gente que aman, hermanos, lo que deshonra, aman la afrenta, aman, hermanos, hacer cosas que avergüenzan. Entonces, ¿qué es amar lo que avergüenza, hermanos? La Biblia, lenguaje sencillo, dice, mientras se emborrachan, van en busca de mujerzuelas, prefieren la mala vida a vivir como gente decente. Fíjese,
Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos dice, pues, en este texto. Preferir la mala vida, hermanos, a vivir como gente decente es amar lo que avergüenza. La palabra de Dios para todos, hermanos, dice, la bebida es su mejor amigo. Cometen adulterio, adoran a sus amantes, se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Entonces, aquí hay algo, hermanos, interesante, ¿verdad? Cuando uno está sin Cristo, pues, pues estamos sin el Señor y obviamente, ¿verdad? Pues preferimos la mala vida y vivimos una vida indecente. El problema es cuando tenemos a Cristo ya en nuestro corazón, hermanos, y nos enorgullecemos de lo que debería darnos vergüenza. Por ejemplo, ver en el Facebook gente que se enorgullece y se sienten orgullosos de vivir en fornicación. Hombres haciendo chistes, ¿verdad? De tener dos mujeres. Hay cosas que deberían avergonzarnos, hermanos. No deberíamos sentirnos, ¿verdad? Como el gran hombre, la gran mujer, porque tiene dos maridos, porque tiene dos amantes, sino que debería avergonzarnos y deberíamos ir humillados delante del Señor a pedirle perdón, porque esas cosas, hermanos, amar lo que avergüenza, nos pone, hermanos, delante del Señor como personas que no pensamos, que no amamos al Señor, que no pensamos bien. Entonces, hasta aquí, hermanos, es el amor a qué dijimos. Amar lo que avergüenza. Entonces, hay gente que se toma fotos, ¿verdad? Con una metralleta en las manos y que pertenecen a una banda de forajidos. Debería darle vergüenza, pero no. Para ellos es algo de orgullo, enorgullecidos por los bandidos que son. Hermanos, gente que son ladrones, ¿verdad? Y salen en las, digamos, en los noticieros y hasta sacan pecho, ¿verdad? Para que vean qué tan hombres son o qué tan valientes. Eso debería dar vergüenza, hermanos. De verdad, hay cosas que nos debería avergonzar. Dice la Biblia que en los tiempos de Noé, hermanos, la gente hacía cosas y su corazón, hermanos, iba en pos del pecado. Su corazón, solo pensaban en su corazón cosas malas, pecaminosas, y se enorgullecían de su maldad. Los sodomitas, Sodoma y Gomorra, hermanos, fueron destruidas y otras ciudades junto con ellas, hermanos, porque se enorgullecían de la homosexualidad. Y hay gente que en lugar de darles vergüenza ser homosexuales, hermanos, hasta lo publican sus desfiles en las calles medio desnudos o completamente desnudos. Debería avergonzarles estar, hermanos, influenciando nuevas generaciones para que la sociedad se pierda, hermanos. Entonces, esto es algo tremendo. Ah, número 21, el amar el salario de la ramera. Fíjese que eso es tremendo porque está hablando en un sentido espiritual. Oseas 9:1 dice, no te alegres, oh Israel, le está hablando a Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Unas versiones dicen, te gusta recibir el pago de tus prostituciones. Es decir, Israel se había ido en pos de otros dioses y había adulterado con otros dioses y se había, hablando espiritualmente, se había acostado y había tenido relaciones con diferentes dioses, diferentes ídolos. Y entonces, hermanos,
ellos se prostituyeron. ¿Sí? Por eso dice la Biblia al día, no te alegres Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Porque al prostituirse con otros dioses y con otras naciones y haberse olvidado de Dios, hermanos, ellos iban prosperando y sus cosechas iban avanzando y hacían fiestas por la cosecha y fiestas por la, según ellos, pues, por la prosperidad que tenían. Pero esa prosperidad, hermanos, era por su prostitución, por su infidelidad. Ellos se habían prostituido al abandonar a Dios y le gustaba recibir el pago de sus prostituciones. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, el profeta le dijo al pueblo, no cantes victoria Israel, no imites a esos pueblos que saltan de alegría, te has apartado de Dios, has adorado a dioses falsos, has sido infiel a tu Dios, porque al ver tus cosechas diste gracias a dioses falsos. Hermano, ¿cuánta gente dice gracias al presidente estoy prosperando? Por favor, es gracias a Dios. Hay quienes dan gracias, ¿verdad? Al político tal. Hay quien da gracias a Moloch, a Quetzalcóatl, a Tlaloc, pero al actual, ¿verdad? Gracias no sé cómo se llama el santo de la lluvia, que le dicen algunos, ¿verdad? Pero no, ese es el ídolo Tlaloc. Pero ahora tienen sus dioses. Gracias a San Juditas, gracias a la Virgen María. Y se han prostituido adorando dioses falsos, dándole gracias por la prosperidad. Eso dice aquí la Biblia, has sido infiel a tu Dios, porque al ver tus cosechas, al ver tu prosperidad, le das gracias a dioses falsos. La Biblia oro dice, no tienes que regocijarte tanto, oh Israel, no te ocupes en danzas como hacen los gentiles, porque tú has abandonado a tu Dios, has codiciado como recompensa de tu idolatría las eras llenas de trigo. Entonces, hay gente que por tener, hermanos, abundancia y por tener, ¿cómo decirlo?, prosperidad, hermanos, pueden ir hasta los brujos, venderle su alma al diablo por tal de tener riquezas. Y todavía llegan a los templos y a las iglesias a darle gracias a Dios cuando hicieron tantas cosas por alcanzar esa prosperidad. Esto es fuerte, pero pues necesario. Son amores ilícitos. Amar más a otros que a Jesucristo es el número 22, hermano. Mateo 10:37 dice, mire que esto está fuerte, hermano. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir amar más? Eso significa, la palabra más en el griego, hermano, significa encima. El que ama al padre o a la madre por encima. El que ama al padre o a la madre más allá. Estoy diciendo lo que significa en el griego. El que ama al padre o a la madre en lugar de. O sea que no quiere decir que no hay que amar a papá y a mamá. Hay que amarlos. No quiere decir que no debemos amar al hijo o a la hija. Hay que amarlos. Pero el amor hacia Cristo debe estar por encima de todo.
Si mis padres ya no me van a querer, ni me van a aceptar, ni me van a dar herencia, porque amo al Señor Jesucristo, prefiero a Cristo que la herencia. Si mis hijos me van a aborrecer, porque amo a Cristo y le estoy sirviendo, prefiero a Cristo. Eso es lo que quiere decir acá. La Biblia en lenguaje sencillo dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, ahí está. O si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. No fui a la iglesia, pastor, porque es que me visitaron mis padres. Tráigaselo a la iglesia. No voy a la iglesia, pastor, porque vinieron mis hijos. Traiga a sus hijos al templo. O que se esperen, ya van a regresar a su casa. La Biblia Kadosh dice, cualquiera que ame a su padre o a su madre más de lo que me ama a mí, y ahí está claro, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. O sea que a los hijos hay que amarlos. A los padres hay que amarlos, pero no más que a Dios. Entonces, amar más a otros que a Jesucristo es un amor ilícito. Así, usted ama mucho a su mamá y ama mucho a su papá, ama mucho a sus hijos, pero no ama al Señor. Eso es un amor ilícito. Parece ser bueno, pero no es tan bueno. Lo óptimo es amar a Cristo por encima de todo. El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿O me amas más que a estos? Y en un canto, nuestra hermana Ninoshka decía, te amo más que a estos, te amo más que a nadie, te amo más que a todo Dios, mira mi corazón. Eso es lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Pasamos a la número 23, amar el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios. San Juan 12:42 dice, sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. El verso 43 dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Qué bueno si a usted le reconocen. Qué bueno si a usted, ¿verdad?, le aplauden. Qué bueno si usted tiene un estatus en la sociedad y es reconocido como una persona ilustre, como una persona pública, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que ocupe un puesto ahí, pero si ese puesto le va a impedir amar al Señor, confesar su fe en Cristo, porque le van a ver mal, entonces usted está amando más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y ese es un amor ilícito. No venimos a acusar, solamente a puntualizar y a enseñar esto. Hermanos, la palabra que se usa aquí para reconocimiento es la palabra doxa, que significa gloria, significa honra. Entonces, ¿qué significa, hermanos? En este caso, ¿verdad? Amar más el reconocimiento de los hombres que el de Dios. ¿Qué significa en la Biblia? Ahorita le vamos a estar compartiendo. Mire, la Biblia al día dice que estos gobernantes preferían recibir honores de los hombres antes que de parte de Dios. Fíjese lo que le voy a decir, que no está mal si te hacen algún honor, si a usted
le hacen alguna honra, porque dice la Biblia que al que honra, honra. Pero si esa honra y esos honores que le hacen a usted los pone en primer lugar antes que la honra que el Señor da a sus hijos, y niega a Cristo delante de los hombres, usted está prefiriendo recibir honores de los hombres antes que de parte de Dios. Recuerde que el que honre al Señor delante de los hombres, el Señor le va a honrar delante de su Padre. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia Castilian, amados hermanos, dice: preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Y cuando llegamos a este punto, en esta versión, hermanos, entonces tenemos que ver bien con quién queremos quedar bien, con la gente o con Dios. No, pero es que hay que ser buenos políticos, hay que ser, pues, ¿cómo decirlo, verdad? Quedar bien con la gente, ok, pero si hay momentos en que nos encontramos en una encrucijada y tenemos que quedar bien con Dios, es preferible quedar bien con Dios y quedar mal con la gente. El apóstol Pedro lo mencionó, ¿verdad? Con otras palabras, y dijo que si era necesario, ¿verdad? Que si la obediencia al Señor estaba en un conflicto con la obediencia con los hombres o con las autoridades, entonces, ¿qué dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia Kadosh dice: porque ellos amaban la alabanza de otras personas más que la alabanza de Elohim, más que la alabanza de Dios. La Biblia Castilian dice: porque en realidad amaban más el aplauso de los hombres que la gloria de Dios. Y eso, hermanos, es algo terrible, algo tremendo, porque desafortunadamente muchas veces preferimos quedar mal con Dios que quedar mal con el hombre. Dice la Biblia, hermanos, ahora vamos a enfocar no solamente a los políticos, sino a nosotros, pues, porque no estoy hablando de políticos, estoy hablando de cristianos. Debemos preferir quedar bien con Dios, debemos preferir la gloria de Dios, debemos preferir los honores de Dios, debemos preferir amar la alabanza de Dios. Y te dirá: bueno, pero es que Dios no nos va a alabar a nosotros. Nosotros debemos alabar a Dios. Pero dice la Biblia que en aquel día el Señor dirá: bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está hablando de una alabanza. El Señor está honrando. Pero fíjese que habían otros también en los tiempos del Señor que amaban las salutaciones en las plazas. Guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los fariseos y los escribas, hermanos, en este caso los escribas, hermanos, andaban en las calles de Jerusalén, ¿verdad? En las calles de Israel, y les gustaban que los saludaran, que los honraran, que los reconocieran. Amaban los primeros asientos. Dice Mateo 23:6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, porque los primeros asientos lo ocupaban gente de gran honor. Aman el orar en pie, en público. Y dice el Señor en Mateo 6:5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Fíjese, entonces amaban el reconocimiento. Hay gente que dice, día 25 de ayuno, mande sus peticiones, haciendo ostentación, hermanos, de su tiempo de consagración, que debe ser solamente con el Señor. Entonces, estos hipócritas, que eran los fariseos, hermanos,
ellos se ponían en las esquinas, en las calles, para que los vieran cómo ellos oraban, para que los vieran cómo ayunaban, cómo eran de consagrados y de santos. Hermanos míos, amar más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios es un amor ilícito. Número 24, amar falsamente. Este también es un amor ilícito, hermano. Dice la Biblia en primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, es un falso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, dice el verso 21, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Es un mandamiento. Entonces, el que dice, mire bien, dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Esa persona ama falsamente. No ama a Dios. Primera de Juan 4:20, lo acabamos de leer, pero en la Biblia al día dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La Nueva Traducción Arca Fernández dice, si alguno viene diciendo, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, mire que aquí ya lo dice más claro, es un mentiroso. Yo amo a Dios, Señor, te amo, pero no ama a su esposa, no le expresa su cariño, no le da su tiempo, no le da pues ni dinero para la semana. Hermano, no tiene una palabra de amor, solamente palabras de desprecio. Y luego dice, yo amo a Dios. No, es un mentiroso. El que dice que ama a Dios, pero no ama a sus hijos. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? La Biblia CAS dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un embustero, es un falso. Porque si es incapaz de amar a su hermano al que ve y conoce, ¿cómo podrá amar a Dios a quien jamás ha visto? Entonces es un amor falso. El número 24. Número 25. Quiero ir un poquito a prisa para que nos dé el tiempo. Amar a los asirios. Esta es una figura, hermano. Y así la veo yo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor vamos a explicarlo. Ezequiel 23:5 dice, y Ahola se prostituyó cuando era mía y se apasionó de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Fíjese bien, los asirios eran vecinos, no eran de la misma familia, pero los asirios tenían una característica. Asiria era básicamente una potencia militar. Y en el cuadro histórico que ha quedado de sus hazañas, hermanos, se observa una gran crueldad. Eran crueles y rapaces. Eran bestiales cuando castigaban o torturaban a los conquistados. Y eran rapaces porque le quitaban todo lo que podían. Hermanos, entonces la rapacidad y la crueldad, hermanos, es amar a los asirios. Es un amor ilícito. Hay gente que ama, hermanos. Anoche precisamente veíamos una película de una mujer que era rapaz. Según ella, cuidaba a los ancianos. Ella se hacía la albacea, digamos así. Ella era la que representaba a los ancianos que ya no tenían familia y los metía en un asilo de ancianos. Y mientras ella arreglaba la casa de ellos y las vendía y les quitaba la pensión y los recluía, porque era un reclusorio ese asilo y no permitía que nadie los viera. Y de esa manera hacía sus riquezas.
¿Cuántos hijos, hermanos, son rapaces? Le quitan el terreno, la casa a sus padres. Eso es un amor ilícito. Son hermanos, digámoslo, mire, pero ni siquiera a sopilotes llegan. Porque el sopilote espera que mueran para comérselo. Pero estos ni siquiera dejan que muera su familia para empezar a quitarle, para tomar posesión del terreno o de la casa, sino que ya empiezan a sacarlos, hermanos. Son gente que no tienen. Entonces, amados hermanos, eso es amar a los asirios. La crueldad. Hay gente que es cruel, mis amados hermanos. Amar a los asirios es amar la crueldad. Amar el sadismo, la violencia extrema, la rapacidad. Porque mire cómo dice la Biblia al día, mientras Aholá me pertenecía, me fue infiel y se enamoró perdidamente de sus amantes, los asirios. Quiere decir que Israel mantenía un amaciato espiritualmente hablando con los asirios, que eran crueles. ¿A cuánta gente, hermanos, no les gusta y le atraen, por ejemplo, la violencia? Hay gente que es cruel, hermano. Ven un pleito de dos personas que tienen cuchillos y lejos de tratar de que no haya sangre, lo están filmando para subirlo al Facebook. Gente que ve que alguien se está ahogando y sacan el celular para grabarlo, en lugar, hermanos, de ayudarlo, tirarles una cuerda y sacarlos. Entonces, hermanos, la crueldad ha tomado nuestras ciudades, la rapacidad. Mire cómo dice la Castilla, Olá se prostituyó cuando era mía, se enamoró locamente de sus amantes, los asirios, guerreros, violentos. Y a veces, hermanos, cuando me toca, ¿verdad?, ver alguna película con mi esposa y veo tanta violencia, hermanos, nomás nos volteamos a ver nosotros y decimos, wow, esas películas no me. Es amar, hermanos. Hay gente que es amante de los asirios, así como hay gente que ama, hermanos, el ocultismo y ven películas de ocultismo, películas de brujería, de hechicería. Hay gente también que ama, hermanos, este tipo de contenidos. Canciones que expresan, hermanos, violencia. Canciones que hablan de lujuria, películas de lujuria. Wow, Dios nos perdone y nos ayude, hermanos. Dice la Biblia Kadosh, aun cuando ella pertenecía a mí, Olá se prostituyó así. Ella iba tras sus amantes de Ashur con lujuria. Y llegamos al número 26, que es amar el mal. Miqueas 3:2 dice en la Biblia al día, vosotros odiáis el bien y amáis el mal. A mi pueblo le arrancáis la piel del cuerpo y la carne de los huesos. El amor al mal. Hermanos, amar lo malo, amar la apariencia, amar, hermanos, ser avaro, amar al dinero, amar la calumnia, amar la depravación, amar la destrucción, amar ser duro, amar ser fastidioso, amar, hermanos, ser feroz, impío, inicuo, injusto, amar lo maligno. Eso es amar el mal. La Biblia Castilian dice, mas vosotros sois enemigos del bien y amáis el mal. La Yuneman dice, odiando lo bello y buscando lo malo. Entonces hay quien odia el bien, enemigos del bien. Hermanos, amar el mal es un amor ilícito. Dios nos ayude y nos guíe para que no tengamos amores ilícitos, pretendiendo amar a Dios, hermanos, amemos cosas que son desagradables al Señor. Yo le invito para hacer una oración y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra
y por esta serie que hemos estado presentando, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús yo te ruego que tu Espíritu Santo guíe, Señor, a cada uno de tus hijos. Y que, Señor, podamos, Señor, decir no a esos amores ilícitos. Deleitarnos en aquellas cosas que son ilícitas, que no son agradables delante de tu presencia. Por favor, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues les invitamos para el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, que vamos a estar compartiendo en un servicio presencial aquí en Ministerios Viva la Familia. Le invitamos, está usted invitado si es usted de Cunduacán. Y bueno, vamos a despedirnos con la hermana Olga Lidia, que es mi esposa. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos, ¿verdad?, que haya estado atento a la palabra del Señor y también, ¿verdad?, para que reflexionemos sobre lo que hemos escuchado y recordemos que Dios quiere que le amemos solamente a Él. Amén. Así como Él es fiel con nosotros, Él quiere que nosotros también le seamos fieles. Dios les bendiga y saludos y bendiciones a todos. Bien, mis amados hermanos, pues que el Señor los guarde y el Señor los bendiga abundantemente. Y pues nos vamos a estar despidiendo. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana en Ministerios Viva la Familia. Saludos a todos.